Vamos a iniciar. Buenas tardes, hermanos, gracias por su puntualidad, por su asistencia. El tema de hoy es la cosmovisión y ya hemos hablado un poco acerca de lo que significa la cosmovisión, pero en pocas palabras es nuestra perspectiva de cómo nosotros entendemos la realidad, es nuestra visión del mundo. Y para ustedes, ¿qué significa realidad? ¿A qué les suena la palabra realidad? Si es la perspectiva de cómo entendemos la realidad, es nuestra visión del mundo, necesitamos saber qué significa realidad. Porque muchas veces quizás vivimos una irrealidad. ¿Qué es la realidad? ¿A qué les suena la realidad? Lo que existe, lo que perciben nuestros sentidos, los sucesos, ¿no? que han pasado o que nos siguen pasando. Hay un filósofo cristiano, James Sire, que dice lo siguiente: la cosmovisión es un compromiso. La cosmovisión es un compromiso, una orientación del corazón que puede ser expresada como una historia o como un conjunto de presuposiciones que mantenemos acerca de una constitución de la realidad y que proporciona los fundamentos sobre los cuales vivimos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, la cosmovisión es un compromiso con nosotros, con lo que percibimos de la realidad, en donde tenemos una historia o un conjunto de ideas, de presuposiciones por las cuales nosotros vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cuáles serían algunas de esas presuposiciones, ideas o conceptos que nosotros como seres humanos, no hablemos específicamente como creyentes, sino como seres humanos, pudiéramos tener? ¿Cuáles serían algunas ideas, algunas presuposiciones acerca de la realidad y que eso nos ayuda a vivir, a existir, a movernos? ¿Cuáles serían algunas de esas cosas? Muy bien, ¿qué más? Todo el mundo percibe el tiempo. ¿Qué más? Nuestro entorno familiar. Ok, la familia. La sociedad. La vida. ¿Qué más? ¿Algo más? El ambiente. El ambiente, puede ser. Lo interesante, y por eso puse esta cita, es que este autor menciona que nuestra cosmovisión es un compromiso. Entonces, lo que nosotros sostenemos, creemos, eso va a repercutir en cómo vivimos. Lo interesante es que muchas veces nosotros como cristianos no vivimos de esa forma. ¿Por qué? Porque no estamos comprometidos con el cristianismo, con el evangelio, con lo que viene en la Biblia. Somos ciertos simpatizantes, o somos algunos simpatizantes, que me gusta tomar algunas ideas, algunos conceptos, pero como lo dice este autor, la orientación de mi corazón o mi compromiso no necesariamente está en eso, en la Biblia. Por lo tanto, una cosmovisión es la forma en cómo percibimos todo lo que nos rodea. Si tuviéramos nosotros lentes oscuros, ¿cómo veríamos el mundo? Oscuro. Si tuviéramos nuestros lentes rotos, ¿cómo veríamos el mundo? Roto. Sí, no sé si ustedes han alguna vez tenido estos lentes, pero hay algunos que se ven como amarillos, como para la luz. Entonces, ¿cómo veríamos el mundo? De esa misma forma. Por lo tanto, toda persona tiene un tipo de lente en cómo percibe el mundo. Nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro lente? Exactamente, ese es uno de ellos, lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros necesitamos dar respuestas a las preguntas básicas que comúnmente se hace el hombre para saber realmente si nuestra cosmovisión es correcta, es sostenible, es coherente. Una de las preguntas que se hace la gente es: ¿cómo podemos saber? ¿Cómo realmente podemos saber? ¿Qué es la verdad? ¿Hay un propósito para mi vida? ¿Qué pasa más allá de la muerte? Y toda persona o todo ser humano
humano, aunque no necesariamente tenga la idea de que tiene una cosmovisión, pero tiene algunas ideas, algunos fundamentos, algunas presuposiciones, necesita dar respuesta a esto. Nosotros como creyentes, nos dice la Biblia cómo sí podemos dar respuestas a estas preguntas que quizás, ¿no?, son el punto importante del entendimiento de cada ser humano. Ahora, ¿por qué es importante tener una cosmovisión? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero quizás nunca he sabido nada de la cosmovisión, no he tomado ningún curso, ningún discipulado, no he leído ningún libro. ¿Para qué es importante? Fíjense esta historia. ¿Por qué necesitamos saber qué es una cosmovisión? Y esta historia me impactó mucho cuando yo la leí. Dice lo siguiente: había una vez un hombre que creía estar muerto. O sea, el hombre creía estar muerto. Su mujer y sus amigos, preocupados, lo enviaron al psiquiatra. El psiquiatra decidió curarlo convenciéndolo de un hecho que contradecía su creencia de que estaba muerto. El hecho que el psiquiatra determinó fue la simple verdad de que los muertos no sangran. Por lo tanto, lo puso a leer textos médicos, a observar autopsias y muchas cosas más. Tras algunas semanas de esfuerzo, el paciente finalmente dijo: muy bien, me he convencido que los muertos no sangran. Entonces el psiquiatra le puso una aguja en el brazo y la sangre fluyó. El hombre se empezó a asustar y con una cara de sorpresa gritó: Dios mío, al fin y al cabo, los muertos sí sangran. Pues esta persona se creía muerto, y a pesar de ver todas las evidencias, a pesar de ver todas estas imágenes de gente que estaba sangrando, él al final dijo: los muertos sí sangran. O sea, no le importó nada. Entonces, ¿por qué es importante tener una cosmovisión? Porque así no le vamos a echar la culpa ni a Dios ni a otras personas de cómo vivimos. O sea, ese es el lente de cómo tú quieres percibir el mundo, adelante. Y a veces el lente que se percibe el mundo va a ser con ira, va a ser con egoísmo, va a ser con soberbia, va a ser con, más adelante lo vamos a ver, con un fatalismo, con un pesimismo, con un nihilismo, muchísimas de estas cosas. Entonces, para no ser como este hombre que dice: al final de cuentas los muertos sí sangran, necesitamos entender qué es la cosmovisión. Punto número 1, hay una cosmovisión que Dios nos deja. Dios crea al hombre para que opere con una forma de ver el mundo. ¿Cómo tenía que ver el hombre al mundo? ¿Qué nos dice en Génesis, capítulo 1, capítulo 2? ¿Qué piensan? El jardín del Edén lo tenía que ver sin ningún tipo de necesidad que satisfaciera todas las necesidades que el hombre tenía. O sea, no le faltaba nada. Ok, muy bien. Una de las cosas en cómo el ser humano podía concebir a Dios era que le había dado todo, ¿no? Y que no le faltaba nada. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo es que Dios deja, o desde el principio nos muestra que el ser humano debe de operar bajo una cosmovisión, o sea, la forma de ver la vida? ¿Cómo Adán y Eva tenían que percibir todo lo que le estaba sucediendo? Opera desde una organización que hace el Señor después de la creación, cuando les entrega para enseñorear el mundo. Esa es parte de esa cosmovisión. ¿Cómo tendríamos que ver la vida, ¿no? El matrimonio, los animales inclusive, ¿no? El orden natural de acuerdo a como Dios lo había creado. Entonces desde ahí está planteada la cosmovisión del Señor para nosotros en la humanidad. Sin embargo, se ha perdido y solamente los cristianos tenemos que aferrarnos a esa cosmovisión que el Señor nos da. Les voy a dar la palabra simple de cómo Adán y Eva tenían que percibir lo que estaba sucediendo en el huerto del Edén. Y la palabra es unión. El hombre, la humanidad y Dios estaban en perfecta unión, en perfecta armonía. Les voy a leer dos cosas, una que dice Blaise Pascal, que fue un matemático y filósofo cristiano, y después C.S. Lewis. Blaise Pascal dice lo siguiente: los hombres desprecian la religión, la odian y temen que sea verdadera. El remedio para esto es primero mostrar que la religión no es contraria a la razón. O sea,
a veces la gente dice, no, es que la gente religiosa está muy cerrada, es de mente cerrada, es ignorante, es esto o el otro. Curiosamente, quizás esas personas no saben de historia, pero los que mayor hicieron un beneficio a la sociedad eran creyentes. Tienes la vacuna por creyentes, tienes escuela por creyentes, tienes acceso a la salud por creyentes, eso y más, ¿no? La ley de la gravedad, tienes a Isaac Newton, fue creyente, etc. Entonces dice Blaise Pascal, necesitamos mostrar que la religión no es contraria a la razón, sino que es digna de reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerla atractiva para los hombres buenos, que deseen que realmente sea verdadera. Porque es digna de reverencia, porque realmente comprende la naturaleza humana, y puede ser atractiva porque promete el verdadero bien. Entonces lo que dice Blaise Pascal es, nosotros o la humanidad, al ser creados y al entender que necesitamos esta unión con Dios, esa es la única forma en cómo nosotros podemos apreciar el bien que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque al ver, lo vamos a ver más adelante, al ver tantas catástrofes, al despertarnos día a día y decir, no estoy contento con la vida que tengo, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro, a veces pensamos que el que aquí siempre nos quiere poner el pie es ¿quién? Es Dios. No, es Dios mismo, ¿no? Que no quiere que crezca, no quiere que me vaya bien, no quiere que sea feliz. Y Blaise Pascal dice, no es así, el punto es que tú lo estás percibiendo de una manera diferente. No tienes una cosmovisión centrada en lo que es bueno. Y C.S. Lewis dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que estoy hecho para otro mundo. Y ustedes pueden ver muchas entrevistas, pueden ver a Michael Jordan, pueden ver a Steve Jobs, pueden ver hasta mismo Elon Musk, que es el dueño de Tesla y es ahorita actualmente el hombre más rico, que llegan a un punto en donde dicen, todavía no me siento satisfecho. Y vean ahorita a los deportistas, ya vienen los Juegos Olímpicos, siempre tienen esas ganas, esa hambre de más. Pero ¿hasta dónde el ser humano puede encontrar una satisfacción? Realmente por cosas materiales, ¿no? Siempre se va a querer más y más. Y dice C.S. Lewis, mientras pasa más la vida, no me siento satisfecho. Entonces me doy cuenta que lo que encuentro en el mundo no me satisface, entonces yo estoy diseñado ¿para qué? Para otro entendimiento, para otro mundo. Él se refiere a la restauración para que todo sea ¿qué? Perfecto, como era en el huerto del Edén. Entonces el hombre por creación es espiritual, es religioso, por lo tanto la suma de todos sus pensamientos, de todas sus emociones, tienen que impactar ¿en dónde? En su vida, y eso va a reflejar, esto es una manera individual, ¿no? En mi propia vida. Pero si todos reflejamos esto, se va a repercutir ¿en dónde? En la cultura. En la cultura. Miren lo que dice Scott Allen, aquí tengo el librito. Voy a hacer más adelante algún círculo de lectura, algún grupo de estudio. Y este libro me ha ayudado mucho. Se llama Entre lo sagrado y lo secular. Y miren lo que dice esta frase de él. Aquí se los dejo por si alguien quiere ver más adelante. Cuando la iglesia no entiende y se separa de la cultura, haciendo una subcultura, yo ahorita que estoy en mi trabajo, que estoy traduciendo muchos libros cristianos, ya tenemos ciertas palabras que son ¿qué? Cristianas. Entonces si yo les digo cristocéntrico, ¿a qué suena? Si yo les digo una escatología, pues vemos eventos futuros, que solamente son palabras que se encuentran dentro de un ámbito cristiano. Entonces la iglesia hace una subcultura porque tiene vocabularios, tiene medios y tiene un esparcimiento. El problema es que si la iglesia se trata de separar tanto de la cultura, no logra discipular activamente a las naciones tal y como nos mandó Cristo. ¿Se imaginan a Jesús diciendo, yo no voy a entrar a la cultura? De hecho, ¿qué es lo que él hace? La cambia radicalmente. Porque la cultura decía, no te acerques a una mujer a ciertas horas en un pozo y mucho menos samaritana. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Esa mujer sale a esa hora del día, al mediodía, porque era una prostituta.
Ninguna mujer salía a esa hora. El Señor Jesús sabía que era una prostituta. Por eso le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella le dice, ¿cuál de todos? El Señor Jesús dice, no te preocupes, aquí está el agua de vida. Y cambia totalmente la concepción de la cultura. ¿Por qué? Sigo leyendo lo que dice este autor. Porque la iglesia se vuelve impotente e ineficaz para influir en la cultura. Irónicamente, cuando la iglesia no procura impactar a la sociedad, los valores y creencias predominantes en la cultura empiezan a influir en la iglesia y le empiezan a moldear. O sea, tanto se separa la iglesia de la cultura que en unos años o en poco tiempo tenemos a la cultura diciendo cómo es que debe de regirse ¿qué? La iglesia. Entonces, mientras no hagas lo que la cultura está diciendo, no vas a tener un impacto. ¿Y cuál fue el problema? Les voy a decir cuál fue el problema. El problema fue del siglo pasado, que ahorita los sociólogos cristianos dicen que nos va a tomar 2 generaciones poder recuperar ese terreno. En el siglo pasado, los grandes predicadores que se centraban tanto en las almas, porque ellos decían, vamos a ganar, no sé si ustedes lo han escuchado, vamos a ganar almas para Cristo. ¿Y Dios salva almas? ¿Dios resucitó en almas? Sino, ¿Dios salva qué? Todo el ser humano, alma, cuerpo, espíritu. Y entonces, estas personas empezaron a decir que había una separación. Había algo espiritual y había algo ¿qué? Impuro. Había algo sagrado y había algo ¿qué? Secular, que es lo que dice el libro, entre lo sagrado y lo secular. Entonces empezaban a dedicarle tanto tiempo, y les voy a contar muchas historias, ¿no? Empezaron a dedicarle tanto tiempo a ciertas actividades dentro de iglesias que se perdieron familias, que se perdieron impactar a la sociedad, y lo único que hicieron era ¿qué? Cerrarse. Y entonces pasan los años y empiezan a decir, es que el cristianismo es así, así, así y así. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar a discipular a las naciones, en lugar de empezar a compartir el evangelio de las misiones, empezaron a decir la forma en cómo no tenías que comportarte o cómo tenías que comportarte y lo que tenías que hacer y no hacer. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto a un cristiano que gane un premio Nobel de literatura? No hay. ¿Cuántos han visto que un cristiano gane un Oscar en alguna película? ¿Cuántos de ustedes conocen a algún escultor cristiano? No tenemos influencia. Entonces ahorita la gente, yo conocí una familia que decía, yo no le pongo Disney a mis hijos porque de hecho Disney tiene 3666, o sea, su figura dice un 666. Que curiosamente la marca de la bestia, esto es como un paréntesis, no es 666. Hubo un mal entendimiento, una copia mal. En teoría esa marca, o lo que dice el texto griego, es 669, o sea, tiene que ser un 9. Pero bueno, esa es otra historia. Y la gente decía, es que el 666 es marca de la bestia, por lo tanto Disney es satánico. Pues es que Disney lo que va a hacer es plantear ¿qué? La forma en cómo ellos ven el mundo. Pero si tú te cierras y dices, no lo voy a hacer, entonces no, esta familia, yo les comentaba, lo que tú vas a hacer es simplemente creer que el mundo se reduce a Benítez. O sea, el mundo es Benítez. ¿Y ese es el mundo? Entonces de repente tú empiezas a crecer y tienes a niños que no pueden interactuar con otros niños porque un niño te dice, oye, ¿has visto alguna película de Spider-Man? Y el niño dice, no. Oye, ¿le has hecho esto? No. Y empieza el niño a crecer, tanto empieza a crecer que se da cuenta que existen otras cosas que probablemente, y eso lo dicen los sociólogos, el niño se siente que tú lo has engañado y le has mentido, porque existían otras cosas. Entonces dice Josh McDowell en su libro de La última generación de cristianos, que cuando los niños llegan a la prepa o a la universidad, se empiezan a cuestionar todo eso que empezaron a decirles a sus papás y ven que hay un mundo de posibilidades que ellos dicen que sus papás les han mentido todo el tiempo. ¿En dónde empieza la mayor disertación en el cristianismo? A partir de los 18 años. Porque dicen, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida. En lugar de decir, ¿sabes qué, hijo? Sí existen estas películas, que eso por algo es este taller y se los voy a mostrar.
pero estas películas plantean una forma de ver el mundo. Y la Biblia dice algo, y hay cosas que van a estar en común, y hay cosas que no van a estar para nada en común. O sea, una de las películas muy buenas que yo puedo ver el Evangelio, y hasta se van a reír, no sé si lo han visto, es Happy Feet. ¿Han visto la película de Happy Feet? Por un pingüinito chiquito se salva toda su especie. Ese es el Evangelio. Una persona que muchas personas lo habían tachado, que lo fueron a matar a la cruz, ¿no? Aparentemente lo querían matar, salvó toda la raza humana. O sea, y es un ejemplo tan burdo. Un libro de los que leí para este taller decía cómo, ¿han visto la de Kung Fu Panda? Bueno, está el maestro Shifu, ¿no? Y él dice que le ayuda a Po a encontrar su sentido. Él tenía que ser ¿qué? El maestro dragón. Y este maestro Shifu le ayuda. Y este autor mencionaba, muchas veces nosotros decimos, pero es que Kung Fu Panda habla del Medio Oriente, habla del Oriente. Tiene un matiz quizás budista, y sí, la realidad es que sí, pero este autor decía, la realidad es que Shifu le ayuda a encontrar su sentido y su significado de vida a este pobre hombre, y eso es lo que vemos con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que da sentido? ¿Quién es el que nos va dirigiendo hacia dónde necesitamos llegar o ir? Pues Cristo. Entonces se dan cuenta cómo nosotros lo que podemos hacer es comparar cómo es que otras personas están viendo el mundo, cuál es nuestro entendimiento del mundo, y entonces ¿qué? Empezar a impactar a la sociedad. Por eso dice este autor, cuando la iglesia más se ha querido alejar, es cuando empiezan la cultura o la sociedad moldear las iglesias. Y vean ustedes, ¿cuántas iglesias no hay que hacen todo para retener a la gente? ¿Por qué? Porque si tú dices, quieres venir a la iglesia, quieres venir un sábado, 2 horas, o mejor echarte un cafecito o una película en Netflix, pues ¿qué prefieres? Pues Netflix, obviamente. ¿Y es eso? Punto número 2, ¿cuáles son nuestros elementos de una cosmovisión cristiana? Ya vimos la importancia de tener una cosmovisión, o por qué Dios nos deja una cosmovisión, pero ¿cuáles son nuestros elementos? 4 cosas, quiero que las anoten si tienen dónde apuntar. 4 cosas en cómo nosotros no vamos a caer ni en un liberalismo. Esto es una cosmovisión cristiana, no es que en un liberalismo no se trata de tú haz lo que tú quieras, porque eso tampoco vemos. No vemos que tú puedes hacer lo que tú quieras y al final de cuentas no va a haber repercusiones y consecuencias, no es así. Ni vamos a caer en un fundamentalismo que diga, si no haces lo que yo digo, lo que yo creo, entonces estás ¿qué? Estás mal. Eres satánico, eres diabólico, no eres creyente. No, eso no se hace. ¿Cuáles son los 4 elementos? Creación, caída, rescate y restauración. Creación, caída, rescate y restauración. Con estos 4 elementos nosotros podemos formar una perspectiva cristiana de cómo ver el mundo. Cómo ver el COVID, cómo ver vacunas, cómo ver desastres, cómo ver la muerte, cómo ver el sufrimiento, cómo ver la indignación, cómo ver la frustración, cómo ver el cansancio. No sé cuántas veces en esta semana yo el jueves estaba muy cansado y yo me despierto a las 5 y le digo a Gene que pasó por mí, por mi mente, y hoy tendré que trabajar. O sea, ¿qué pasará si no voy a trabajar? Y hasta eso, hasta hacerte esas preguntas quizás tan ilógicas o tan tontas, el cristianismo tiene una respuesta, así es. Número 1, la creación. ¿Dónde vemos cómo Dios crea o algo acerca de la creación? ¿En dónde lo vemos? Génesis, ¿no? En los primeros 2 capítulos. Hay algo que en estos 2 primeros capítulos vemos. Vemos un Dios que crea, pero ¿qué más? ¿Qué más vemos? Ordena, ¿qué más? Castiga. En los primeros 2 capítulos no. Separa. Ok, ¿qué más? ¿Hay algo que les falta? La relación con su creación. La relación, que se define en habla.
Dios se revela, se muestra, habla. Entonces vemos en los primeros 2 capítulos que Dios habla y que Dios actúa. Y que a Dios le interesa tanto el bien que todo lo que Él crea es ¿qué? Bueno. Y el hombre es muy bueno. No, dice que es muy bueno. Lo crea muy bueno, o sea, lo pone como el pináculo de su creación, por encima de los ángeles. Dice que lo que Dios crea es muy bueno. Entonces, Dios le interesa el bien. Hay algo interesante. Antes de poner una restricción, antes de poner un límite, sus primeras palabras se refieren a un ¿qué? A un permiso. Y esto es muy interesante, hermanos, y quiero que nos centremos en esto. Antes de Dios decir, no puedes, le da un permiso. Dios le dice, puedes tomar todo, de cualquiera. Todo esto que tú ves, tú lo vas a administrar. ¿Por qué entonces nosotros lo primero que hacemos con la gente es una prohibición? Tienes que ser cristiano, sí, pero no tienes que hacer esto. No tienes que hacer esto. ¿Qué vemos en el Evangelio? ¿Qué es lo primero? Antes de Dios decirle, ¿saben qué es? Que ustedes se van a ir al infierno. ¿Qué es lo primero? Porque el que más habla del infierno es Jesús, eso es claro. Pero antes de eso, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dice a la mujer samaritana? ¿Qué le dice a la mujer que estaba a punto de ser apedreada por prostitución? ¿Qué siempre les dice a estas personas que están buscando en Jesús un consuelo, una respuesta, una ayuda? Primero les muestra su amor. Le dice, por ejemplo, a la mujer que es sorprendida en adulterio, ninguno de estos te condena, ni yo tampoco. O sea, le está mostrando su amor. Pero después le dice, vete y no peques más. Pero lo primero que le dice es ¿qué? Sí, pero su amor. ¿Qué le dice al ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo le dice, ten misericordia de mí. El Señor Jesús le dice, está bien, lo voy a hacer, voy a obrar. Con la mujer samaritana le dice, en mí están ¿qué? El agua de vida. Y si tú tomas mi agua no vas a tener sed jamás. ¿Qué es lo primero que vemos en el Evangelio de Juan? Cómo Dios se revela, cómo Dios se muestra, cómo Dios actúa en la vida. Y después ya vemos cuál es el problema de no aceptarlo, porque dice el Evangelio de Juan que vino la luz, pero la gente no quería la luz, porque amaba su oscuridad, sus tinieblas. Pero primero, ¿qué es lo que vino? La luz, el amor, la misericordia. Entonces, antes de cualquier prohibición, Dios le dice a Adán y Eva que ellos tienen ¿qué? La libertad. Ellos tienen la libertad de tomar de cualquier árbol. Incluso Dios no prohíbe ese árbol misterioso que se le llama el árbol de la vida. No estaba prohibido. Además de eso, los árboles permitidos no solamente eran estéticamente agradables, sino que su fruto era ¿qué? Delicioso. Por lo tanto, Dios muestra aquí que es bueno y que es generoso. Y que quiere por encima de todo, aquí al inicio, el mantener esta relación con el hombre, y nunca vemos en Dios que se muestre como enemigo de la alegría. Jamás vemos en el inicio de la creación que Dios se muestre como enemigo de la alegría. Es más, tanto es así que Dios estipula la forma en cómo se iba a desarrollar la humanidad. Dios es el creador ¿de qué? Del sexo. Sin embargo, no sé si ustedes han conocido a mucha gente cristiana que es sumamente aburrida, que está sumamente amargada, que está completamente cerrada. Y por eso la gente dice, es que esa persona, ojo, porque el que tú estés completamente cerrada a la cultura, cerrado a muchas cosas, eso no te hace espiritual. Yo conozco a muchas personas que no quieren tener Netflix, que no quieren tener celulares, que no esto ni el otro, porque todo eso los distrae. Y luego ni van a la iglesia, ni hacen su devocional. Tú los ves y siguen con el mismo entendimiento o conocimiento de Dios, de la Biblia, que hace 10, 15 años. Entonces, el estar cerrado no es sinónimo de un crecimiento espiritual. En la creación vemos
que la humanidad tiene un propósito y un valor. ¿Cuál es la dignidad del hombre al ser creado a imagen de Dios? ¿Por qué les digo todo esto? Y porque uno de los elementos es la creación. Porque el hombre, al ser creado por Dios, tiene dignidad. Por lo tanto, en el inicio, o en el huerto del Edén, no existe ni el feminismo, no existe ni el machismo. Porque en el huerto del Edén no existe la gente que está por cualquier cosa confundida, triste, deprimida, frustrada, sino que vemos que Dios quiere ¿qué? La alegría, y muestra la bondad. Y vemos que el hombre tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito del hombre al Dios ponerlo en el huerto del Edén? Tiene una cosa muy importante: ¿El cuidado? el ser mayordomo. El ser mayordomo. Por lo tanto, el huerto del Edén, lo comenté en un domingo, no como comúnmente se cree que es una casa, no tanto es una casa. Dice un autor que me gusta mucho, Michael Heiser, él dice que el huerto del Edén era una oficina. O sea, la casa era todo el universo, todo lo creado. Pero ese huerto de Edén, ese espacio donde ellos estaban, Adán tenía que chambear. O sea, esa idea de que tú en el cielo vas a estar con tu arpa aquí tocando alguna de Guns N' Roses o alguna de Metallica, no sé. Eso está mal. O sea, desde el inicio Dios crea al hombre para que trabaje. El problema y el punto, gracias a Adán, es que ahora el trabajo es pesado. Ese es el punto. Que ahora por eso a nosotros nos negrean. Pero no era el punto de Dios el hacerlos ahí como flojos. No, mira, Adán, tú disfruta. Ustedes conocen a gente que no prospera, o sea, que no tiene un crecimiento también financiero porque es sumamente flojo. Yo sí. Y me encanta ese pasaje en Éxodo donde Dios les dice: el maná ya cesado, pónganse a trabajar. La gente que está esperando encontrar trabajo y que ora todos los días encontrar trabajo con la intención de no querer encontrar trabajo, está mal. El hombre está diseñado, o el ser humano está diseñado para trabajar. El problema es que ahora nos cansamos. Pero Dios dijo: ustedes van a ser mayordomos, deben entonces ejercer dominio sin caer en una explotación. ¿Por qué ahorita el ambiente está como está? ¿Por qué, ya lo había dicho, por qué existe la pobreza? ¿Por qué la gente está tan frustrada de trabajos, de cosas que estudiaron o no estudiaron, con su vida, etcétera? ¿Es problema de Dios? ¿Realmente es problema de Dios? Es producto, lo vamos a ver más adelante, de vivir en un mundo caído. Pero mi primer elemento, lo que yo veo al principio es que Dios crea todo con un orden, de manera perfecta. Veo un Dios bondadoso, veo un Dios que cuida y un Dios que antes de ponerme un límite me está dando libertad. Eso es lo que vemos. Ese es mi primer lente. Mi segundo lente, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué vemos que ahorita el mundo no es así? Porque mucha gente puede decir: bueno, es que Adán no tuvo suegra, ¿no? Ya ahorita ya hay suegra. Bueno, a pesar de eso, el punto que lo rompe es la caída. Ese es nuestro segundo elemento, la caída. Un sociólogo, este sociólogo no es cristiano, pero me encantó lo que puso en un estudio de la Universidad de Kentucky. Menciona lo siguiente: hace tiempo, dice Frank, había 7 pecados capitales. Y sobre todo la Iglesia Católica hacía un énfasis en eso. No sé si ustedes sabían, pero en las posadas, cuando se rompen piñatas, las piñatas tradicionales deben de tener los picos de los 7 pecados capitales. Entonces era una fiesta que se celebraba en donde ellos la rompían. ¿Para qué? Para hacer un simbolismo de que esos pecados tenían que ser destruidos, depurados. Nosotros ahorita pues ya ponemos ahí a un minion, ponemos ahí a cualquier muñequito, pero las piñatas tradicionales tenían 7 puntos o picos. Y dice este sociólogo: hace tiempo había 7 pecados capitales y se llamaban mortales porque conducían a la muerte espiritual y también a la condenación. O sea, la gente tenía el entendimiento o el entendido que estos 7 pecados capitales hacían ¿qué? Daño. ¿Cuáles son los 7 pecados? Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo. Los voy a repetir otra vez: lujuria, gula,
avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo. Y miren lo que dice este sociólogo. Al pasar el tiempo y al no sostener alguna cosmovisión coherente, ahora todos estos pecados, a excepción del orgullo, se han convertido en enfermedades. Cuando yo leía este trabajo que estaba haciendo él de investigación, yo decía, wow, sí es cierto. Él decía, ahora la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, porque él dice que el orgullo no, pero estas 6 ahora se convierten en enfermedades. Hasta el orgullo, dice Frank Furedi, hasta el orgullo mismo se ha convertido en una virtud. O sea, una persona que tiene un orgullo, hay a veces en donde dices, no, es que pues, le echa ganas, o sea, tiene este orgullo porque sabe lo que es. Pues no, o sea, el orgullo sigue siendo orgullo, o sea, sigue estando mal. Entonces sigue diciendo este sociólogo, y no cristiano, el problema es que si tomamos como algo médico un problema moral, vamos a impedir realmente su remedio. Y él termina su estudio de investigación con estas palabras. Para ser sincero, yo como humanista, no como creyente, una de las personas, que no les gusta la religión soy yo. No me gusta la idea del pecado. Pero si tengo que elegir entre ser impotente ante Dios o ser un cliente impotente de un terapeuta, me pongo del lado de la iglesia. Las definiciones terapéuticas de la adicción elevan la sensación de impotencia humana a un nivel inimaginable. A los adictos se les dice que nunca se curarán del todo. Tenemos entonces adictos al sexo en recuperación, adictos religiosos en recuperación y alcohólicos en recuperación. Pero nadie cambia realmente. Yo cuando estaba leyendo este estudio dije, un sociólogo no es creyente, nuevamente no es creyente, pero él dice, yo no soy creyente y aborrezco la idea de un Dios, aborrezco la idea de una iglesia. Sin embargo, la gente lo quiere tratar todos estos males como si fueran ¿qué? Una enfermedad. Y con eso no basta, porque entonces toda la gente está en recuperación, pero nadie realmente cambia. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, porque hay alguien que puede transformar vidas. Y esta persona dice, yo prefiero estar del lado de Dios que del lado de un terapeuta que solamente me va a decir, sí, no te preocupes, algún día va a estar bien. Y nunca cambia. El cambio de culpas comienza entonces en Génesis capítulo 3. Por eso nuestro segundo elemento es la caída. Ahí es donde todo empieza a verse desmoronado. No sé si ustedes lo sabían, esto nada más como un dato. La caída no aparece en la Biblia, no se llama como tal la caída. El primero que acuña este término y que de ahí en adelante siempre se ocupó y que es pues, muy sonado y ocupado en la literatura, se llama Agustín de Hipona. Él fue el primero que puso la caída. Muy bonito, ¿no? Yo prefiero otra palabra y yo le pongo ruptura, pero siempre se conoce como caída. Algo que vemos es que Dios crea todo de manera perfecta. El creador tiene un diseño específico, un orden específico, pero el hombre confía más en las palabras de una serpiente. O sea, pongan esto en perspectiva. No nos vamos a meter en temas mitológicos. Después, bueno, el hermano Arturo y la hermana Chabeli ya tomaron en algún momento un curso de Génesis 1 y más cosas de Génesis. No me voy a meter qué significa la serpiente, qué no significa, por qué hablaba, por qué no, si tenía patas o no. Eso es otro tema. Pero el punto aquí es, el hombre y la mujer le estaban haciendo caso a una persona que no había hecho nada por ellos. No había hecho nada por ellos. Las palabras de la serpiente parecían más creíbles que las palabras de aquel que les había dado ¿qué? Todo. ¿Cuántas veces ustedes han perdido muchas cosas por nada más querer tener la razón? Y ahorita se me vienen muchas palabras. Por el que tú ganes algo, ganes una discusión, ganes un acuerdo, ganes ese momento de venganza, han echado a perder muchas cosas. Los
teólogos especulan sobre esta esencia de la caída. ¿Fue el orgullo? ¿Fue una rebelión? ¿Fue el orgullo del hombre y la falta de responsabilidad de la mujer? ¿Fue incredulidad? Pues fueron básicamente todas estas cosas. ¿Qué dice Romanos? Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice que el resultado de esto fue la desobediencia. Simplemente no obedecieron las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es mi lente para yo ver que el mundo está mal? El pecado, la corrupción, la desobediencia de Adán y Eva. Ahora aquí la gente dice, bueno, pero es que fueron ellos, ¿y yo qué? O sea, Adán y Eva, ellos cayeron, ¿y yo qué? Yo les voy a poner un ejemplo. Hay muchos jugadores, a mí me gusta mucho la NBA, hay muchos jugadores que en la temporada no juegan ni un minuto. O sea, solo están ahí para jugar en una división más baja. Pero al final, todos esos jugadores se toman la foto con el trofeo de campeonato. De hecho, hay un jugador que es curioso sus estadísticas, que solamente ha jugado 150 minutos. En un aproximado como de su carrera duró como 12 años. 120 minutos, o sea, casi nada. Y fue campeón 4 veces. Y él es campeón. Casi no jugó nada dentro de la NBA. Sí jugaba en algunos otros partidos, pero él sigue siendo campeón. ¿Qué tal si ustedes en algún punto están en un equipo tan exitoso, están en una empresa tan exitosa, pero ustedes solamente son los que reparten el correo? ¿O son los que entregan plumas? En el reparto de utilidades, por ejemplo, de las empresas, pues te dan algo, ¿no? Entonces, la gente dice, es que ahí está Adán y Eva, yo no tuve la culpa. Es que ellos eran los representantes de la humanidad. Ellos ahí eran los representantes. Que ahorita está de moda de, es que esa gente me representa o esa gente no me representa, es otra cosa. Pero el presidente que nosotros tenemos nos representa, quieras o no. Nos va a representar ante el mundo. La selección, tristemente, la selección que tenemos de fútbol, nos representa. Nos quiera lo queramos creer o no. Ahorita está muy de moda todo lo que es la Fórmula 1 porque a Checo Pérez le va bien. A mí casi no me gusta la Fórmula 1, pero he visto cuando gana. Y ahí digo, es mexicano. Ahí sí lo digo, la verdad. Pues está representando a México. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Ellos nos estaban, ¿qué? Nos estaban representando. ¿Por qué? Yo apuesto a que ninguno de nosotros hubiera hecho las cosas distintas. O de otra forma. O no sé, quizás tenemos mucho orgullo. Puede ser. El hombre y la mujer se alejan del diseño bueno y generoso de Dios. Por lo tanto, a partir del pecado, a partir de las consecuencias del pecado, nuestra relación con Dios se rompe. Por eso a veces nosotros decimos, pero es que como que siento lejos a Dios. No, es que Dios no está lejos. O sea, tú eres el que ya se alejó hace muchísimo tiempo. Pero Dios no está lejos. Ahí es en donde se rompe la familiaridad y ahora hay un distanciamiento. Ahí es donde se rompe la relación con los demás. ¿A cuántos de ustedes no conocen a personas que dicen, híjole, o sea, la verdad no me caes nada bien? Que apenitas la conocen y ustedes dicen, no, como que no me da buena espina. Lo ocupamos, ¿no? En términos mexicanos. No me da buena espina. ¿Por qué hay gente que nos llevamos muy bien, hay otras gentes que nos caen sumamente mal? Por el pecado. Se rompe cualquier relación. La expresión de la sexualidad se ve afectada. ¿En dónde sale la pedofilia? ¿En dónde sale la violación? Las violaciones. ¿En dónde aparece la industria pornográfica? ¿En dónde aparece la explotación de la mujer? Con el pecado. Con el pecado. En Egipto, una de las civilizaciones más antiguas, había todo esto. O sea, la gente que ahorita se extraña o se ve así como, ¿cómo es posible que haya tanta pedofilia? ¿Cómo es posible que haya tanta prostitución, homosexualidad, bla, bla, bla? No tienen idea. O sea, esto no se compara en nada. No sé cuántos de ustedes han leído algunas biografías, por ejemplo, de Nerón. Pero ese cuate estaba loco. Loco. Un emperador romano. Enfermo, sumamente enfermo. Y ahorita la gente, pues, como que le hace un conflicto o entra en un shock por todo lo que existe en el mundo, pero es que todo eso ha existido a raíz del pecado. La relación con nosotros mismos se rompe, el miedo a la exposición
sustituye a nosotros abrirnos ante Dios y llega la vergüenza y la industria de la ropa. Tristemente ahorita nosotros ocupamos zapatos por Adán y Eva. Ocupamos ropa por Adán y Eva. ¿A cuántos de ustedes no les gusta estar en casita, en pijama, con unos crocs, con un short, todos fachosos? Es a gusto, ¿no? ¿Quién fue el que puso los uniformes de las escuelas que tanto me chocaba a mí en el Sench, que tenía uno de, ¿cómo se llamaba? De gala, uniforme de gala que picaba? Adán y Eva. Ellos tuvieron la culpa, realmente. Entonces, todas estas relaciones, esta vergüenza, esta industria afectada por el pecado, en ningún momento aquí vemos que Dios sea el problema. Hasta la relación con el medio ambiente, porque dice ahora Dios que van a existir espinas, cardos, y con el sudor de la frente nosotros nos vamos a tener que ganar las cosas. Pero este pesimismo o estas cosas que vemos que están mal, quizás otras formas de ver el mundo lo pueden como mostrar, ¿no? Pero hay algo que diferencia a cómo se ve el mundo. Y ustedes pueden ver algunas películas, ustedes pueden ver, les voy a poner otro ejemplo. A mí me da mucha curiosidad cómo en películas de niños es en donde más vemos esto. Ciertas ideas o cómo se ve el mundo. Hay una película que se llama Megamente, no sé si la han visto. Bueno, Megamente, curiosamente, se ve malo, pero es ¿qué? Bueno, exacto, muy inocente. Aparentemente o dentro de su apariencia física se ve malo. Y él solamente lo que quería hacer era que el bueno siempre se mostrara muy bueno. Por eso creaba y ayudaba a los superhéroes, y él le encantaba hacer todo esto de que era malo, pero realmente no era malo. Era tan bueno que le gustaba que otras personas brillaran, hasta que se dio cuenta que él realmente era el héroe. Y esa es una forma de ver el mundo. A veces, y ahorita que está de moda lo del coaching, hay muchas personas. Ahorita hay uno que aparentemente es cristiano, ¿no? Daniel Javid y todos esos. Todas esas personas te tratan de vender humo realmente, porque te dicen: tú échale ganas, todo va a estar bien, tú vas a ser feliz, no te preocupes, y te das cuenta que prosperan todos ellos. Lo mismo pasa con el evangelio de la prosperidad, las iglesias que dicen: Dios quiere que tú tengas dinero, solamente échame tu cheque y Dios te lo va a recompensar. Yo crecí en una iglesia donde el pastor decía: si tú das $1, Dios te va a regresar 2. Yo decía: wow, no invertí, o sea, es bueno para invertir Dios, ¿no? Si lo he hecho 1, me regresa 2. Nunca vi eso. ¿Cuál es la diferencia de todo esto que les he dicho? La forma en cómo las películas Disney, los coach te muestran la vida. Porque al final de cuentas, todas estas películas dicen que el hombre es el que puede encontrar la solución a sus problemas, a lo que está mal. Pero eso tristemente no ha sido cierto en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Tercer elemento, el rescate. Voy a introducir este tema y tomamos unos minutitos para break. El rescate. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Inmediatamente, cuando el hombre todo lo riega, cuando todo está mal en el mundo, Dios dice: espérate, porque voy a ocupar, o sea, este mismo problema que fue producto del hombre, de ahí mismo yo voy a ¿qué? A traer una bendición. Génesis 3:15 está considerado como el protoevangelio. Proto significa primero o primero. Entonces es la primera muestra del evangelio. ¿Cuál es este evangelio? Que Dios se iba a encarnar, que iba a sufrir, porque dice: te va a morder en el talón, pero tú lo vas a herir de una manera mortal.
Más adelante vamos a ver qué significa eso. Entonces, inmediatamente que el hombre cae, no dice Dios, como en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros entendimientos. Dios no dice, bueno, tú hombre, pues haz como tú quieras. Tú sigue tu rumbo, sigue tu vida y échale ganas. Y entonces tenemos películas, por ejemplo, como Robocop, que hacen un mega soldado. Películas como Capitán América y el Soldado del Invierno, que tanto Estados Unidos como Rusia quieren hacer un super soldado para ganar guerras. Tienes películas, por ejemplo, como Matrix, que te dicen, en la tercera película, Matrix es una película sumamente teológica. O sea, si no les gusta Matrix, véanlas, por favor, las tres. Y tienen muchos simbolismos, porque uno se llama Morfeo, y de repente la ciudad perfecta, por así decirlo, se llama Sion, ¿no? La ciudad donde tienen que llegar. Pero al final de cuentas, este Neo, porque representaba a la humanidad, siempre en estas películas recae el punto en el hombre. El hombre va a encontrar la solución para qué, para hacerlo. Pero esa no es toda la historia. Lo vamos a ver más adelante. Dios muestra, y me gusta esta palabra que lo vi en una lectura, Dios muestra desde el principio su pedagogía divina en acción. O sea, Dios le muestra al hombre, le enseña al hombre cómo es que Él mismo, aunque Él no hizo nada para que el hombre estuviera en esa condición, al contrario, le dio todo lo bueno, pero muestra esta pedagogía divina, o sea, cómo está enseñándole al hombre que va a ponerle fin a este punto malo, ¿no? Al pecado, a la muerte, a la destrucción. ¿Qué es lo que hace Dios en el Antiguo Testamento, hermanos? Aquí está el hermanito Arturo y Conchis, que han tomado Antiguo Testamento, que llevan 29 libros ya estudiados del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Dios muestra su pedagogía al hombre? Mostrando su paciencia. Número 1, 2. Comunicarse. Ok, ¿qué más? La misericordia. Vemos cómo Dios rescata al pueblo. ¿Lo rescata de dónde? De Egipto. Lo saca a un éxodo. No todavía eso, o si no fuera suficiente para el pueblo, Dios hace pactos con el hombre. Dios le promete bendiciones al hombre. Y Dios muestra en todo el Antiguo Testamento que Dios sigue siendo bueno. Pero después llega un punto de la historia en donde esta persona no solamente es un servidor como Moisés, sino es su hijo. Donde esta persona no solamente es cualquier cordero, como en el Antiguo Testamento, que sacrificaban cada año, sino que este es el cordero perfecto. Y no solamente fue que este Moisés, que no alcanzó la tierra prometida por berrinchudo, sino al contrario, este hombre fue obediente hasta la cruz, dice la Biblia. Entonces la diferencia de Moisés, de David, de Josué, de Adán, de todas estas personas, la diferencia entre ellos, estos hombres que Dios ocupó para mostrar su bondad, su amor, los profetas, este hombre sí fue que perfecto, sí obedeció, y es Jesucristo. Y tengo unos versículos que a mí el Evangelio de Juan me gusta mucho, porque aquí se puede ver esta historia de rescate. Alguien que me vive buscando Juan 1 del 1 al 2. Voy a decir varios, si me dice quién va a buscar Juan 1 del 1 al 2. Juan 1. Ok, me ha dicho Eli. El siguiente, Juan 1 del 14 al 17. ¿Quién lo quiere buscar? Juan 1, 14, 17. Yo. Sí, gracias. Juan 3, 16. ¿Alguien? Yo. Ok. Juan 11, 35. Yo. Ok, gracias. Y Juan 19, 30. Juan 19, 30. ¿Quién lo quiere buscar? Yo. Ok, muy bien. Entonces, se los vuelvo a repetir. Juan 1 del 1 al 2, Juan 1, 14 al 17, Juan 3, 16, Juan 11, 35 y Juan 19, 30. El Evangelio de Juan nos permite entender toda esta historia del rescate de Dios.
Listo, Marichuli. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan 1, 14 al 17. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el hombre y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Entonces, los primeros versículos nos dicen que hay un Dios que se revela. ¿Y cómo se va a revelar? Los siguientes versículos nos dicen que es por medio del Hijo, el único Hijo, y se hace hombre, toma carne, toma esta limitación de un cuerpo. ¿Para qué? Para mostrar su amor, y después va a expresar más acerca de esto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ninguna cosmovisión, en ningún pensamiento, en ninguna tradición, ya sea religiosa o no religiosa, en ninguna de estas historias van a ver esto. En ninguna. Para el Islam, esta muerte de Jesús no existió. Para los budistas, por ejemplo, no se trata de sufrir. Aunque ellos tratan de extinguir el deseo, tratan de encontrar la iluminación. Entonces no puedes tú morir, ¿no? Y menos si eres Dios. En las culturas griegas y romanas tienen estos grandes dioses que hasta se comen a sus hijos. Hay mitologías griegas en donde los padres se comen a sus hijos, en donde, por ejemplo, uno de los dioses más poderosos según la mitología griega, Cronos, trata de hacerle daño a sus hijos. Y es ahí en donde Zeus se rebela y toma el poder y llega a ser el dios del Olimpo. Pero el papá quería destruir a los hijos. En ninguna idea, cosmovisión, entendimiento, es más, en la naturaleza se ve que la mantis religiosa se come a sus hijos. En donde los pajaritos avientan a sus hijos, y el que voló, voló, y el que no, pues voy a hacer otros 5, no pasa nada. Entonces, en ningún pensamiento, en la naturaleza, en alguna filosofía, en alguna religión, en ningún mantra, en ninguna idea que tú quieras concebir, se muestra que alguien da a su único hijo para ayudar, para rescatar, para sanar, para animar, para consolar, para transformar la persona de alguien que probablemente nunca te va a agradecer eso. Nada, en ningún punto. Y es aquí en donde la historia del cristianismo se separa con las demás. Porque la gente dice, bueno, es que, ¿cómo es posible que ustedes crean que el relato de la creación es verdadero? Si en realidad existen 5 históricos, 5 relatos históricos sobre la creación. Existe el mesopotámico, el egipcio, el chino, el sumerio y el babilonio, que fueron escritos antes que Moisés. Y entonces la gente dice, le copiaron, Moisés copió a todos estos. No, es que si tú te pones a ver estos relatos, te das cuenta que son incoherentes. Yo les invito a leer, no sé si ustedes han leído el Popol Vuh, que es la idea de la creación del hombre de los mayas. Es una risa. O sea, la gente que dice, no, es que necesitamos conectarnos con nuestros ancestros y todo esto, lo maya, los aztecas, y bla, bla, bla. Pero Dios no, o sea, Dios no existe, y Dios no va a hacer nada. No inventes. O sea, no es coherente, no es lógico, no es razonable lo que ellos están diciendo. Si ustedes leen la historia sumeria del diluvio, es una risa. O sea, la barca o el arca que hace la persona para salvar al mundo es un cubo. Es un cubo. Y las dimensiones, según varios científicos, las dimensiones que da este relato, es imposible que esa nave haya durado en un diluvio. Entonces, al punto donde yo quiero llegar es
que esta historia de un hijo muriendo, dando su vida en rescate para otras personas que quizás jamás te van a agradecer, que van a seguir viviendo de esa misma forma, no lo van a encontrar en ningún otro lado. ¿Qué dice Juan 11:35? Jesús lloró. No solamente es este Dios que toma un cuerpo, que ama de una forma inmensa, que va a entregar su vida, sino que tiene las mismas emociones o se identifica con el hombre. A veces nosotros creemos que en nuestra tristeza, en nuestras lágrimas, no está Dios. ¿Y qué creen? Jesús se enojó, Jesús lloró. Jesús se frustró cuando ve a sus discípulos que llegan y están bien dormidos. Se compadece con el hombre, tiene sentimientos como un hombre. Y Juan 19:30 dice: al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El Señor Jesús en la cruz dice: esto está hecho, arroz cocido, vamos, ya no hay nada que agregar, ya he cumplido mi labor. Entonces la historia de la cruz me muestra que la problemática del hombre no iba a tener otro remedio más que ¿qué? Una muerte violenta del Hijo de Dios. Era el único remedio. Una persona 100% Dios que pudiera ser efectivo ese rescate, esa solución, esa transformación, ese amor, esa paz, ese consuelo, ese perdón, efectivo a toda la humanidad. No le iba a ser un hombre, no lo iba a ser Goku, no lo iba a ser Tony Stark, no lo iba a ser nadie. ¿Han visto la de Orgullo y Prejuicio? No lo iba a ser el señor Darcy, lo siento. No lo iba a hacer nadie. ¿Por qué? Necesitaba ser Dios. Pero no era solamente una imagen, una ilusión. Necesitaba ser ¿qué? Un hombre que entendiera al hombre, que pasara por las cosas que pasó un hombre. Porque a veces la gente cree y hace una idea de Dios tan grande o tan alejada que dice: es que no creo que Jesús haya hecho eso. O sea, Jesús era un carpintero, Jesús no era débil, Jesús tenía sus manos de callos porque trabajaba. En el oriente les crecía la barba. Jesús se tuvo que en algún punto haber rasurado, no. Entonces, a veces la gente dice: es que sí, como que Jesús lo veo muy alejado, y más con Hollywood, poniéndonos a un Jesús tan hippie, poniéndonos a un Jesús como que siempre estaba en armonía con todas sus chakras, ¿no? No, el Señor Jesús se enojó, levantó mesa, le decía a los fariseos: es que ustedes están bien huecos, para no decir otras palabras. Sepulcros blanqueados. Literalmente esa era una ofensa muy, muy grande en ese tiempo. Ay, Jesús, pero te faltó amor. La historia de la cruz nos muestra que la problemática de la humanidad necesitaba ese remedio radical. La historia del rescate supremo de la Biblia constituye un punto central en nuestra cosmovisión cristiana, porque aquí nos damos cuenta por qué Jesús es tan especial, por qué Jesús es tan distinto, porque Él le da al punto clave del problema del hombre, del problema de la caída, que fue ¿qué? El pecado. Si el problema es el pecado, entonces dice Dios: yo voy a perdonar, voy a pagar, voy a hacer que esto que está dañando ya no dañe más, y voy a dar esta solución. ¿Cómo es posible que un Dios santo, justo y perfecto esté dando su vida y esté Él pagando las deudas de un hombre que es totalmente injusto, corrompido y no amoroso? Dios ha proporcionado a través de la cruz de Cristo lo que yo no puedo hacer por mí mismo: ser un mediador y un reconciliador. ¿Cuántos de ustedes en realidad a veces son mediadores y reconciliadores? Les aseguro que en algún punto de su vida no han sido ni mediadores ni reconciliadores. Y quieres reconciliar todo lo que pasa en el mundo. Estas personas, ¿no? Las Miss Universo, quieren traer la paz al mundo. Y les apuesto a que muchas de ellas ni tienen empatía con la gente.
¿Cómo estuvieran en el concurso? Exactamente. Entonces, ¿cómo tú quieres traer la paz? ¿Cómo tú quieres traer estabilidad? Cuando la gente, por sí misma, por nuestra naturaleza, no nos gusta ser mediadores y reconciliadores. Y si no me lo creen, vayan a un partido de fútbol. Ahí es donde menos reconciliadores y mediadores somos. Porque si va perdiendo tu equipo, la vas a pasar. Entonces necesitabas a alguien que sí lo pudiera hacer. Y ese es Jesucristo. Vamos a tomar un descanso de 7 minutitos. Regresamos a las 6 para cerrar con nuestro último elemento y entender cómo podemos medir o comparar las otras posturas. Pensamientos o cosmovisiones. Entonces vamos a hacer una recapitulación. ¿Por qué necesitamos una cosmovisión? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para tener una forma clara de vivir. ¿Ok? Para entender cómo debo de vivir, tener esta perspectiva clara. ¿Qué más? La forma en que percibimos el mundo, cómo nos rodea. Para ver cómo voy a percibir todo lo que va a suceder, llamémosle enfermedades, catástrofes, muertes, cosas buenas, logros, todo. ¿Qué más? ¿Por qué necesitamos una cosmovisión? ¿Más? ¿Alguien más? Porque al ser seres que espirituales, religiosos, hechos a imagen de Dios, debe de existir una forma correcta, coherente, lógica en cómo debemos de percibir ¿qué? El mundo. Entonces, Dios sí nos deja y nos muestra. Y vimos los primeros 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman nuestra cosmovisión cristiana? La primera de ellas es la creación. ¿Qué nos va a decir la creación? ¿Qué me dice la creación? Dios habla y actúa. Ok, primero me va a decir esta forma de yo ver el mundo, que Dios no está lejano, que Dios me hizo con dignidad, que Dios me hizo a su imagen, que hay libertad, hay límites, pero no hay tantas prohibiciones como nosotros queremos ponerlas. Que este Dios quiere nuestro ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere desde la creación? La unión con nosotros. Una comunión. Y a través de esa comunión nos muestra su bondad y nos muestra que Él quiere nuestra alegría. Todo era bueno. Después tenemos un elemento por lo cual nosotros vemos el porqué del sufrimiento. O sea, el primer elemento nos va a responder ¿quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿O cuál es mi propósito? Ahí me va a decir la creación, perdón. Soy hecho imagen de Dios, tengo dignidad, soy un mayordomo de Dios, por lo tanto debo de cuidar todos los elementos. Y esto me impacta porque a veces cuando en las iglesias se dice debemos ser buenos mayordomos, ¿en qué pensamos? Dinero. Sí, pero ¿qué tal el tiempo? ¿Qué tal nuestro cuerpecito que Dios nos dio? Todo eso es ¿qué? Mayordomía, el ambiente, la creación. En el segundo elemento vemos o podemos contestar la pregunta filosófica que mucha gente se ha hecho. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y cuál es la respuesta del cristianismo? El pecado. Que Dios no lo produce, sino al contrario. Los representantes de la humanidad
prefirieron hacerle caso a aquella persona que no había hecho nada por ellos. Que la serpiente dice mentiras, porque les dice mentiras, algo que Dios no les dice. Sin embargo, ellos ¿qué? Lo hacen. Y entonces ahí en la caída se rompe ¿qué? La comunión. La relación entre Dios y el hombre, la relación entre entre el hombre y el hombre mismo, o entre el hombre y la mujer. ¿Qué más? ¿Qué más se rompe? Nuestra relación con el medio ambiente también. Nuestra comunidad. Empezamos a sentir vergüenza. Y después, ¿la historia se queda así? No. El hombre no podía ponerle fin a su desgracia o a su miseria. ¿Por qué? ¿Por qué no podía poner fin el mismo hombre? Exactamente, por el pecado. Porque él mismo no podía ser un mediador, un reconciliador, por su esencia misma. Y en nuestro último elemento, en donde vamos a cerrar todo, es la restauración. En el mundo actual, aunque también en la época de Jesús, hay quienes renuncian a la esperanza de un mundo mejor más allá de este, o una restauración de este mundo. Cuando se abandona una perspectiva con propósito de la historia, se va a producir ciertas cosas que actualmente rigen o están presentes en el mundo. Cuando ya no entendemos cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos, van a surgir una de estas cosas. Número 1, el hedonismo. Esa es una de las cosas que va a surgir. El hedonismo simplemente es que todo lo que yo haga sea solamente para mi placer o para mi bien. Entonces, por eso la gente no le importa. Ustedes han visto, bueno, quizás ustedes no han visto porque quizás no ven tele y no ven chismes, no ven ventaneando o algo así. Pero no sé si ustedes han visto actrices, sobre todo si mujeres, que se hacen alguna operación médica. Y se hacen alguna operación y quedan sumamente mal. Y los doctores dicen, a mí me vale. A mí mientras me pagues, te hago lo que yo quiera. Ahorita, por ejemplo, con todo esto de los abortos y eso, sigue siendo lo mismo. La gente simplemente con el tener un beneficio de algo, va a hacer ¿qué? Lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Está ahorita la moda del TikTok. La gente empieza a tener dinero. ¿Saben cuáles son las personas más influyentes, porque ahora se les llama influencers, que rigen el mundo de TikTok? Gente que hace pura cosa como estúpida. Son los que tienen. Hay una chica que está mandando, ahorita que manda en el top de TikTok, que tiene de vistas, en general en todos sus videos, ya le está pegando a los 2 billones de vistas. O sea, imagínate que tú tengas, bueno, ya tiene muchos videos, pero que tú seas una persona que te han visto más de 2 billones de vistas. O sea, el impacto, la influencia que ella ha tenido en muchas personas es grandísimo. Y tú todavía dices, bueno, te da alguna receta keto para verte bien. Pues no te lo da. Se echa quizás un bailecito, pone nada más su cara, hace alguna cosa tonta y tiene millones y gana dinero. Ahorita salió una red social que se llama OnlyFans, que es simplemente una prostitución pagada y bien vista. En esta plataforma hay más mujeres que hombres. La estadística está 80-20, hay 20% de hombres registrados y 80%. ¿Qué hacen? Aquí la gente sube fotos, sube videos, como tú quieras, y la gente paga una membresía. Y obtiene dinero. O sea, es una industria pornográfica simplemente como suavizada. Pero la gente está invirtiendo tiempo y dinero en eso. O sea, vemos que el hedonismo está presente. ¿Cuántos de ustedes han visto en propaganda, en publicidad, en marketing, en marcas de ropa, en donde ustedes quieran, a gente con un cuerpo parecido al de nosotros? No, pues no. Jamás. ¿Cuál ustedes creen que es el modelo
o el estándar que necesitan o que requieren para películas, telenovelas, series, comerciales. Hay un estándar. O sea, debes de ser cierto tipo de tono de piel, con cierto tamaño, cierto volumen, puede ser, muchas cosas. Entonces es el hedonismo. ¿Qué otra perspectiva se obtiene del mundo cuando tú ya no tienes esperanza en este mundo o en el venidero? La apatía. La apatía es más que presente. Si no me lo quieren creer, vayan un día a mi grupo de jóvenes, los miércoles, y ahí van a ver la apatía. 3. La desesperación. Ustedes conocen a gente que ahorita ya está pensando qué va a comer mañana, que si dejó algo limpio o no, que cómo le va a ir en la semana, todavía no sucede y está ya desesperado de que las cosas no van bien. Hay mucha gente desesperada. Y por último, el nihilismo. El nihilismo es un pesimismo, o sea, quiere decir que siempre estás pensando en lo malo. Yo conocí a una persona que decía, cuando algo bueno te esté pasando, guarda dinero, guarda esas experiencias, guarda muchas cosas porque algo peor va a venir. O sea, Dios te está dando muchas cosas buenas porque algo peor va a venir. Eso es nihilismo. O sea, esperar el pesimismo. Esperar que Dios te vaya a decir, ahora le toca, ya le mandé un chocolatito al hermano Arturo. No, pues ahorita le toca vara, porque ya le mandé un chocolate, entonces ahora le toca vara. No, eso es nihilismo, eso es pesimismo. Un autor, sociólogo, filósofo cristiano, E.M. Green, da el siguiente ejemplo que se han encontrado en tumbas antiguas. Una tumba dice, no fui nada, no soy nada, así que si tú todavía estás vivo, come, bebe y alégrate. Eso es hedonismo. Busca tu placer, ¿no? Vida, o lo que ahorita la gente dice, yo lo vi con el grupo de jóvenes, vida solo hay una, así que tú disfruta. Solo se vive una vez. Entonces disfruta. Eso yo me lo digo cuando quiero comer mucha azúcar. Solo se vive una vez, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando veo voy a Amazon, solo se vive una vez. Me lo merezco, lo valgo, lo trabajo. Hermanita, quizás somos hedonistas. Eso se llama hedonismo. Otra tumba dice, antes no tenía existencia, ahora tampoco. Apatía. No soy consciente de ello, no me preocupa nada en la vida. ¿Qué hay abajo? Dice una tumba, una profunda oscuridad. ¿Qué hay de los caminos hacia arriba? Todo es mentira, todos estamos completamente perdidos. Esa es una desesperación. Shakespeare, en su obra que se llama Macbeth, se entera de la muerte de su esposa y al final de esta historia, miren lo que dice estos libros. Bueno, esta historia, son sus últimas líneas. Mañana y mañana y mañana se arrastra en este paso mezquino de día en día, hasta la última sílaba del tiempo registrado, y todos nuestros ayeres han iluminado a los tontos. El camino a la muerte es polvorienta. Apaga, que se apague en breve la vela. La vida no es más que una sombra que camina, un pobre jugador que se pasea por el escenario y luego no se oye nada. Es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, el cual no significa nada. Eso es un nihilismo. Échense ustedes alguna leída, alguna novela de los grandes escritores del siglo pasado. Hay muchos, Borges, García Márquez, y echen una leída a sus escritos y muchos de ellos caen en un nihilismo o en un hedonismo. Y pueden ver ustedes cómo perciben el mundo, cómo percibían las cosas que les estaban sucediendo. ¿Cuál es entonces la característica bíblica? Alguien que me ayude leyendo 1 de Pedro 1 del 3 al 5. 1 de Pedro 1 del 3 al 5. Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible,
incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Otra vez, Alberto? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces es una esperanza que viva, inmarchitable, que no se va a corromper, que vamos a tener ahí presente. Nosotros, si ustedes conocen a un hermano o una hermana que medio le pega el hedonismo, que medio le pega al pesimismo, a la apatía, a la desesperación, denle un mensaje. Porque nosotros debemos de tener ¿qué? Esperanza. La esperanza. Hasta lo dice el dicho, ¿no? La esperanza es lo último que muere. Vemos ahí en las películas, algunas películas muy ñoñas de romance, estos chick flick, en donde hay un chavo que al final tiene esa esperanza de que la chica que le gusta le va a hacer caso. Y se queda con ella y se casa. Y todos dicen como, no manches, eso no sucede, ¿no? Eso no sucede en la vida real. Hay gente que a veces tiene más esperanza que nosotros como creyentes, como cristianos. Pero ¿esperanza en qué tenemos? ¿Una esperanza en que el cambio climático se va a acabar? ¿Una esperanza en que todos nos vamos a hacer gluten free? No. Dios quiera que no. ¿Nos vamos a ser veganos? No, Dios quiera tampoco. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Alguien que me ayude leyendo Apocalipsis 21 del 1 al 8 y alguien más, un capítulo después, Apocalipsis 22 del 11 al 15. El primero es 21 del 1 al 8 y el segundo es 22 del 11 al 15. Si lo tienen, ¿me pueden dar lectura, por favor? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También le dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cómo van a acabar las cosas? A mí me choca que la gente, cuando yo no he visto una película, me diga más o menos en qué va a acabar. A mí me choca porque yo quiero verla por mí mismo. Así esté muy mala como la de Space Jam, que la voy a ver. Sé que va a estar muy mala, la voy a ver. Pero literalmente Dios nos está diciendo: mira, había algo que yo hice, que lo hice muy bien. El hombre me echó a perder porque no me quiso hacer caso. Le gustó más esa prohibición a pesar de que tenía todo. De repente yo, que no tenía nada que ver, que yo podía lavarme las manos, crear otra humanidad como lo hace en la historia maya, en el Popol Vuh. No funciona una humanidad, la repiten 3 veces hasta que funcione. Sin embargo, Dios se encarna, pasa por lo que nosotros sufrimos. El Señor Jesús pasó por la adolescencia. No sabemos si le salieron granitos o no, no sabemos si fue popular o no, pero pasó por la adolescencia.
Y un adolescente es difícil. Y después tuvo un oficio y dio su vida para el rescate a personas como tú, como yo. Y aún más, ya tenemos el desenlace de la película. ¿Cuál es el desenlace? Los buenos vencen, los malos reciben su castigo. Que eso es lo que nos gusta ver en las películas, ¿no? Al final el protagonista que siempre salga ¿qué? Victorioso. Pues eso es como estamos ahorita. Al final los buenos tienen ¿qué? Su recompensa. Pero no estos buenos que dicen yo salgo de Walmart y le doy mis 2 pesitos al viene. De esa bondad no estamos hablando. Estamos hablando de esa persona que entendió que por sí mismo no va a cambiar, por sí mismo no va a tener el control de su vida, que por sí mismo no va a sentir este consuelo, esperanza, este amor, este entendimiento de por qué pasan las cosas, sino que necesita a Cristo. Y tienes el desenlace. El desenlace es que los malos sí reciben su castigo. Que hay gente que va a hablar de ti, que siempre va a estar en chismes, que hay gente que quizás te odie, que tú vas a encontrar a gente que busque tu mal. ¿Cómo tú vas a decir, pero si existe Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y hay personas corruptas, y hay personas que hacen esto y aquello. No te preocupes, al final van a recibir ¿qué? Su merecido. Pero sé paciente. Pero ya tienes el desenlace. Y aún más, estas personas dicen que los hijos de Dios van a estar cercanos a Él y que Él va a enjuagar toda lágrima y que ya no va a haber llanto y que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber ¿qué? Preocupación, estrés. O sea, una de las cosas en donde yo veo que ya estoy teniendo demasiado estrés, en donde se me ve reflejado, es en mi estómago y en mi espalda. En mi espalda me empiezan a salir como granitos y luego me empieza a doler el estómago. Ahí es donde yo digo, ya baja. Y mi esperanza es que en algún punto yo voy a sentir que ese estrés ya no va a ¿qué? Ya no va a existir. Entonces, mientras eso falte, hay que ¿qué? Seguir echando ganas. Pero ya tengo el desenlace, que Dios va a estar conmigo, que me va a cuidar, que va a estar ahí para cambiar toda mi circunstancia. Y aún más, que dice Apocalipsis 22, del 11 al 15. Que el justo siga haciendo injusticias, que el injusto siga haciendo injusticias, que el puro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmortales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Lo vemos también un poquito más detallados. Dice el Señor Jesús, yo voy a venir y voy a venir ¿con qué? Con la recompensa. Y cada uno le voy a dar lo que merece. El justo va a recibir justicia por medio de la sangre de Cristo, y el injusto que siga siendo así injusto porque va a recibir ¿qué? Castigo. Y lo dice, yo vengo pronto. ¿Cuándo es ese pronto? Pues ya han pasado miles de años, pero sabemos que va a suceder. Entonces, nosotros como creyentes, ¿cómo debemos de ver las cosas? No debemos de tener miedo, número 1. Número 2, no debemos de tener desesperanza. Número 3, no debemos vivir como si Dios estuviera lejano en nuestras vidas, sino al contrario, al entender esta restauración, vemos que Dios va a regresar las cosas a como era la creación, que todo es bueno. Y con estos 4 elementos que forman nuestro lente cristiano, es como nosotros vamos a percibir el mundo. ¿Cómo vamos a percibir el mundo? Que se puede profundizar un poco más en esto, ahorita por tiempo ya no nos va a alcanzar a detallar un poco más, pero les voy a poner un ejemplo. Circunstancias que a nosotros nos están pasando, llamémoslo en política, llamemos en el medio ambiente, llamémoslo en la situación de pandemia, de enfermedad.
Todas estas cosas nosotros podemos verlas ¿qué? De dos formas. O con la perspectiva de que ya algo se me salió de control, o con la perspectiva de todo va con un propósito. Yo tengo una frase que me la digo a mí mismo y suena mucho a cliché, pero es porque a mí me ayuda para recordar cuál es mi esperanza. Y yo siempre digo, a mí mismo, todo va a salir bien. Así estén muy mal las cosas. Yo siempre digo, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque ya tengo el final de la película. O sea, sé que en este momento, aunque quizás haya pasado por esto, por aquello, haya existido alguna enfermedad, alguna muerte, algún éxito, algún fracaso, cualquier cosa, yo sé que todo va a ¿qué? Que todo va a salir bien. ¿Cuándo espero que todo salga bien? No ahorita, pero yo sé que todo va a salir bien. Y ahí es en donde yo entiendo que en lugar de frustrarme, en lugar de cerrarme, en lugar de decir, esta gente religiosa o esta gente tan libertaria, tan libertina, y yo frustrarme y enojarme y atacar y esto o el otro, a mí me va a permitir a vivir ¿qué? Tranquilo. Un creyente, un cristiano debe de vivir tranquilo. Ahora, esto no significa que no se va a frustrar, no significa eso. No significa que no va a tener cierta impaciencia o a veces le va a ganar el enojo, eso no significa. Significa que su mente, significa que la forma en cómo él va a resolver las cosas lo va a hacer siempre pensando en que va a tener paz a través de Cristo, o sea, va a estar tranquilo. Si ahorita ustedes pueden decir, yo no estoy tranquilo, entonces hay un tema de corazón, hay un tema de pecado, hay un tema que todavía no hemos entregado a Dios. Pero si ustedes pueden decir, a pesar de todo, porque sé que quizás no estoy siendo lo que Dios quiere, pero estoy tranquilo de que Dios sigue trabajando conmigo y que las cosas van a estar bien, entonces eso se llama proceso de santificación. ¿Cómo entonces podemos medir las demás cosmovisiones? Y con esto terminamos. Dos cosas muy breves, muy sencillas. Número uno, ¿es razonable? Ese es el primer punto. Ahí van ustedes a conocer gente que les va a decir 1001 cosas. Véanlo de forma simple. Hay remedios de abuelitas de hace muchos años que a veces son muy supersticiosos, ¿no? Y tú dices, no inventen. ¿En verdad las abuelitas hacían esto? ¿En verdad sucedía esto? Hay ciertas cosas que son muy supersticiosas. Y ahí debe de entrar la lógica, la consistencia. ¿Dice ese pensamiento algo lógico? ¿Es esa historia consistente o se contradice a sí misma? Les voy a poner otro ejemplo, el Islam. El Islam dice muchas cosas y en su mismo libro, en el Corán, se contradice muchísimas veces. Entonces ahí tú dices, podría ser muchas cosas, pero musulmán no. Eso sí estoy seguro. Entonces la forma de cómo se ven las cosas, nuestra cosmovisión cristiana debe de ser razonable, lógica y consistente. Y número dos, tiene que existir la viabilidad. Si creo y adopto un determinado sistema de cosmovisión, ¿soy capaz de vivir de manera fiel y en paz a través de mi experiencia en el mundo? Si la gente dice, no, con esta forma de vida no puedo estar tranquilo. La gente que dice, es que la marihuana es de uso lúdico, no, es recreativo. Ok, ¿tú puedes fumar de aquí hasta que te mueras y no te va a pasar nada? Pues eso no dice la ciencia. Eso dice la ciencia que si te empiezas a quemar una que otra neurona. Yo, en donde trabajo, hay un compañero de trabajo que conoce a un panadero que ya no es panadero, se quedó en el viaje. Le metía la marihuana y a la ayahuasca. Y él podía, o sea, él decía, mira, es consciente, estoy consciente de lo que está sucediendo en el mundo, la forma en cómo yo voy a vivir mi vida es haciendo lo que yo quiero. Entonces voy a tomar estas sustancias para uso lúdico. Y pues ahí se quedó bien lúdico, porque ya no está consciente. Entonces, ¿hay algún pensamiento, idea o creencia que si tú la tomas de aquí hasta el resto de tu vida puedes vivir o puedes hacerlo de manera fiel? No hay repercusiones y puedes tener tranquilidad y paz.
través de todas esas cosas. Si lo puedes hacer, pues adelante. Pero si no, pues entonces necesitas que algo. Para nosotros como creyentes, eso se llama transformación. Tú ya no eres, el día de hoy ya no debes de ser la misma persona que fuiste ayer. Debe de haber un cambio, mínimo, pero es un cambio. Y esto se ve más con las mujeres, ¿no? Las mujeres perciben muy bien el cambio. Si tú le dices a un hombre que me ves diferente, error. Error, no lo busques. Hermanitas, no lo busques. Si tú le dices a una mujer, si yo ahorita, si el día de mañana cambiamos algo, sería un experimento, hermanito. Cambiar algo. Si el día de mañana cambiamos algo, estoy seguro que alguien se va a acercar y me va a decir, se ve diferente esto. Y ya va a haber hermanos, o quizás también hermanas, que ni se van a enterar, que ni lo van a ver, que ni lo van a percibir. Entonces, esos detalles que nosotros tanto queremos o tanto vemos en diferentes cosas, son los mismos detalles que debemos de percibir dentro de la Biblia, dentro del cristianismo. ¿Puedo en cada área, en cada aspecto de mi vida, vivir de esa forma que me dice la Biblia? Ese pequeño cambio se ve en mi vida hoy. Eso es una cosmovisión cristiana. ¿Dudas o preguntas? Sino para orar y cerrar el día de hoy este taller. ¿Dudas o preguntas? Díganme ahora porque mañana ya no contesto preguntas. ¿No? Ok. ¿Qué se les va a quedar de tarea? Personalmente, no me la van a enseñar, simplemente es para cerrar este tema. Tomen algo que les guste, tomen una música, una canción, tomen alguna película, tomen alguna obra, alguna serie que hayan visto de chiquito, algún programa, alguna telenovela, lo que ustedes quieran, cualquier cosa que ustedes hayan tenido una experiencia. Piénsenla, reflexionenla y vean de esa experiencia, de ese suceso, de ese evento, ¿qué es lo que sacan? ¿Cuáles son esos elementos que tienen esa historia? Sacan esos elementos. Bueno, aquí yo veo que en tal película veo que existe el elemento del amor, o se habla del amor. Veo que hay una muerte, veo que hay un bueno, hay un malo, veo bla bla bla, muchas cosas. Y después lo van a filtrar en cómo lo dice o en cómo se percibe con los diferentes elementos cristianos. Cómo esta película, esta obra, esta telenovela, esta serie trata el tema de la dignidad, trata el tema del propósito del hombre, trata el tema de la creación en sí. Cómo esto trata el tema con el problema del hombre. O cuál es el problema, o cuál es la raíz de todos estos sucesos malos. Cómo esto también me habla si hay una restauración o no. Y por último, ¿cuál es ese desenlace? Esa restauración. Y entonces ustedes pueden ver que van a ver algunas series, películas, novelas que tengan ciertos matices que cristianos o bíblicos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que el hombre está diseñado para ser un hombre espiritual, un ser humano espiritual. Van a ver cosas que sí van a estar súper mega fumadas, pero es ahí en donde entra el discernimiento y ustedes pueden decir, no te compro toda la historia, esto no sucede. Y así ustedes pueden compartir con otras personas el por qué sí, el por qué no están de acuerdo con ciertas cosas. Aquí está Pavel, es un niño que va a crecer, va a ver, va a experimentar diferentes cosas. Entonces, los padres, nosotros como la comunidad de la fe, ¿cómo es que vamos a impactar su vida para decir, sabes que esto no? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Quizás no lo dice la Biblia, pero esto no. Ahorita estábamos hablando de los diferentes códigos de vestimenta, códigos de actuar, códigos de hacer las cosas en el cristianismo, que ponen más trabas que en verdad que ayuda o bendiciones. Entonces así esto no nos va a tener esta cosmovisión cristiana, no vamos a caer en un liberalismo en decir, pues yo vivo mi vida, solo se vive una vez, y soy hedonista y soy pesimista, ni tampoco voy a ser ¿qué? Azotado. Que cualquier cosa voy a decir, ay no, ¿por qué? ¿Cómo es posible? No, es que esto no dice en la Biblia. Hermana, pero lo que usted dice tampoco viene en la Biblia. Ah, es que así me lo dijo. Vamos. Entonces, ni el legalismo, ni el liberalismo, simplemente
cristianismo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por todas tus bendiciones, gracias por esta pequeña introducción al tema de cómo tener una cosmovisión cristiana, cómo abrazar la forma en cómo tú quieres que veamos el mundo, a través de cómo tú creaste todo con un propósito, cómo tú te muestras bueno, te muestras cercano, que aunque nosotros, Señor, por medio del pecado hemos roto esa relación, tú te mostraste fiel, pagaste un precio para mostrarnos tu gran amor, y a pesar de esa muerte de cruz, Señor, ya no es un símbolo de muerte, de desesperanza, de desconsuelo, sino es un símbolo de restauración, de resurrección, de una vida nueva. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabios, a ser diligentes, a ser buenos mayordomos, no a ser personas, Señor, que siempre queremos tener el control de las cosas, siempre queremos ser el centro de atención o la persona que debe de hacer las cosas para el propio beneficio o el propio placer, Señor, sino queremos ser personas creyentes, hijos tuyos, que te agraden, que sean fieles a ti, Señor, y que filtren todo a través de tu gran amor, a través de tu consuelo y de esta esperanza que tenemos, Señor, en que tú, Señor, vas a pagar de acuerdo a nuestras obras y que vas a mostrarte favorecido por nosotros gracias a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu consuelo, gracias porque podemos tener y experimentar una nueva vida gracias a tu perdón. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanitos. Ahí dejen sus sillas.